¿Qué tal, Miss Bros? Bienvenidos de nuevo a la cabina. Hoy nos tocó subirnos a una joyita que tenía muchísimas ganas de probar a fondo, el nuevo Volvo VNL. Miren nada más el diseño aerodinámico de este frente, es una chulada. Traemos una ruta corta pero engañosa de 184 kilómetros por las carreteras virtuales de Estados Unidos, en el mejor juego simulador de camiones para móvil. Cargando contenedores en una plataforma plana. Pero antes de meter el primer cambio, les tengo que contar algo rarísimo que me pasó ayer mientras configuraba el simulador para este viaje. Me apareció un mensaje de error en la consola del juego con unas coordenadas geográficas reales de una carretera aquí en el mapa. Al principio pensé que era un bug común, pero cuando busqué el lugar en Google Maps, hermanos, se me puso la piel de gallina. En un rato, cuando pasemos la primera zona de descanso y el tráfico se calme, les voy a mostrar el punto exacto en el GPS porque necesito que me digan si ustedes han visto lo mismo ahí. Por ahora, vamos soltando el freno de mano, alineando esta hermosa plataforma plana y saliendo a la interestatal. Acompáñenme, que esto se va a poner interesante.
Escuchen cómo ruge este motor. La transmisión automatizada del VNL hace que llevar estos contenedores pesados en la plataforma se sienta como si no trajéramos nada. El confort de la cabina es de otro nivel, parece que vas flotando. Por cierto, sobre lo que les decía del error en las coordenadas, resulta que esa ubicación coincide con un tramo oculto que los desarrolladores supuestamente borraron en la última actualización. O al menos eso dice en los foros. Pero lo misterioso no es que el tramo exista, sino lo que aparece en el arcén si pasas exactamente a las 3 de la mañana del tiempo del juego. Ya nos estamos acercando a la mitad de los 184 kilómetros, y justo más adelante la carretera se divide. Si tomo el desvío a la izquierda, pasaríamos muy cerca de esa zona, pero de verdad dudo si hacerlo, porque varios streamers dicen que el juego se les crashea por completo y pierden el progreso de la partida guardada. Mientras me decido si nos arriesgamos o no, déjenme en los comentarios, ¿ustedes son más de Volvo o prefieren el clásico estilo trompudo del Peterbilt? Los leo mientras mantenemos los 90 km por hora estables. Miren cómo se agarra esa plataforma plana en la curva trasera. Llevar contenedores así, expuestos, requiere buena física para que el remolque no te tire hacia los lados en las frenadas fuertes. Hasta ahora el Volvo se está portando como un campeón.
Al final decidí mantenernos en la ruta oficial de los 184 kilómetros por seguridad del video, muchachos, pero no se van a librar tan fácil. Resulta que revisando los archivos locales del juego mientras se cargaba la ruta, descubrí un archivo oculto con la etiqueta easter egg /VNL. No me aguanté la curiosidad y lo abrí. Lo que venía dentro no eran líneas de código normales, era una grabación de audio distorsionada de un camionero pidiendo auxilio en la interestatal por la que vamos justo ahora. Sí, en esta misma carretera. Se dice que si activas el freno de motor 3 veces bajo el puente que cruzaremos en unos minutos, pasa algo con el radio de la cabina. Vamos a llegar a ese puente justo cuando nos queden unos 40 kilómetros para el destino. ¿Se animan a que lo probemos en vivo a ver si es verdad o puro mito de internet? Quédense aquí porque ya casi divisamos la estructura en el horizonte. Vaya, el radio hizo un pequeño estallido de estática, lo alcanzaron a escuchar en el video. ¡Qué loco! Aunque pensándolo bien, tal vez el verdadero secreto de ese archivo de audio no tiene que ver con el puente, sino con el concesionario donde compras este Volvo VNL por primera vez. Un moderador me escribió por privado justo antes de empezar a grabar y me dijo: "Flaco, si modificas los espejos del VNL de cierta manera, puedes ver algo reflejado que no debería estar ahí". Eso me dejó pensando muchísimo. En el próximo video voy a entrar directo al taller a armar esa configuración exacta para comprobarlo por nosotros mismos y quitarles la duda. Así que si no quieren perderse ese experimento, asegúrense de activar esa campanita desde ya. Mientras tanto, ya alcanzamos a ver las luces de la empresa de logística donde dejamos la plataforma. Vamos a preparar la maniobra de reversa, que saben que con estos remolques largos tiene su chiste. Ahí quedó, bien cuadradito entre las líneas. Apagamos el motor de este increíble Volvo VNL y completamos con éxito nuestros 184 kilómetros de hoy. Excelente viaje, mis compas. Si les gustó esta ruta y quieren ver si realmente los espejos del VNL esconden algo raro en el taller, no olviden dejar su buen like, suscribirse al canal y compartir este video con su compadre el más trailero. Su apoyo es el diésel que mueve este canal todos los días. Recuerda que la carretera virtual nos espera. Yo soy Flaco Truck Player, tu camionero virtual de confianza. Hasta la próxima. Bye.